Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan en esta tarde. Agradezco mucho el interés por la participación y la escucha en este proceso que vamos a tener el día de hoy de participación. Quiero empezar agradeciendo la invitación para ser parte de este momento tan importante dentro de la Escuela de Comunicación, en la que soy egresada. Soy parte de la novena generación y agradezco también la presentación que me antecedió para hablar un poco sobre mi trayectoria personal. Y también, por supuesto, agradezco al director, a el amigo personalmente y compañero de trabajo por mucho tiempo en el ejercicio periodístico, el licenciado Ambrosio Gutiérrez. Y por supuesto que también quiero agradecer sobre todo el trabajo tan importante que se está haciendo en este momento por parte de la rectora Ilsa Beatriz Cervera Echeverría, como parte de este empuje que se le está dando a el Instituto Campechano, del que me siento muy orgullosa de ser egresada en la Escuela de Comunicación. Una vez dicho esto, para mí es muy importante empezar hablando un poco sobre desde cómo nombramos esta charla, sobre cómo se intersecciona la comunicación y los derechos humanos. Y esto se debe precisamente a que soy una egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que posteriormente y debido al trabajo que estaba desempeñando, estudié una licenciatura en Derecho y también, además de haber hecho una maestría en Letras, he hecho una maestría, como ya se ha comentado, en Género y Derecho Penal Procesal. Actualmente me encuentro trabajando en el ámbito de los derechos humanos y me parecía que era sumamente importante que encontremos desde nuestra visión como comunicólogos y comunicólogas este punto de encuentro tan importante que hay entre los derechos humanos y, por supuesto, la comunicación. Y es que no solamente se limita a que las áreas de comunicación social muchas veces son parte de las instituciones, sino que necesitamos comprender y construir un enfoque de comunicación basada en el pleno respeto a los derechos humanos. Y es por ahí en donde no solamente es un punto de encuentro, una intersección que se puede hacer, sino puede ser incluso una manera, debe ser incluso una manera de comprender la comunicación desde un enfoque de los derechos humanos, pero justamente con un pleno respeto. Es necesario pasar, por supuesto, un poco por cómo llegué a los derechos humanos si estudié ciencias de la comunicación. Me parece pertinente compartir esta experiencia para que a partir de allí podamos reflexionar conjuntamente sobre esta importancia de darle un enfoque de derechos humanos, incluso cuando se está estudiando la carrera de ciencias de la comunicación. Ya de por sí, cuando yo fui estudiante, bueno, cuando recién me gradué en la licenciatura de ciencias de periodismo y ciencias de la comunicación, desarrollé una propuesta de trabajo en la que hacía énfasis en aspectos que consideraba que debían incluirse en la matrícula y que tenía que ser orientados a hacer muy práctico el ejercicio periodístico, el aprendizaje del ejercicio periodístico, del trabajo en los medios de comunicación, especialmente en los medios impresos. Y esto se debe justamente a que en los primeros años de mi trabajo profesional, incluso cuando yo estaba estudiando, también estaba trabajando en un periódico. Y es aquí justamente en donde empieza a encontrarse mi trabajo como periodista y comunicóloga con los derechos humanos. En en los primeros años de mi ejercicio periodístico, yo desarrollaba trabajos de investigación en los que se planteaba la necesidad de mirar los derechos humanos de las mujeres. Y ahí empezó justamente este encuentro con los derechos humanos por mi parte.
no solamente pensaba en cómo era importante que se reconociera y se identificara por parte de la sociedad y gracias al trabajo que realizaban los medios de comunicación en los que estaba participando en esos momentos, cómo era importante reconocer que había todo un movimiento por los derechos humanos de las mujeres que hacia 1994 empieza a consolidarse. Y aquí hago énfasis en los años, y esto se debe justamente a que es en 1993 cuando yo ingreso a la Escuela de Periodismo y Ciencias de la Comunicación para posteriormente graduarme a finales del 97. Y para mí, estos primeros años no solamente llego a estudiar comunicación como parte de una búsqueda de una carrera que fuera afín a las ideas que yo ya traía y a los temas que ya estaba trabajando, con la inquietud de trabajar precisamente sobre los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino también a colocar en la agenda pública estos temas. Em, Quiero recordar que cuando yo llego a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, llego a partir de ser una estudiante que estaba haciendo trabajo social a nivel de bachillerato. Y a mí me enseñó algo el trabajo social, que era muy importante la participación colectiva para la transformación de la sociedad hacia mejores condiciones de vida para todas las personas. Y creo que ese ha sido siempre mi objetivo profesional, mi objetivo personal. Y por supuesto lo he buscado y lo he consolidado a través del trabajo que realizo de manera cotidiana. Cuando me decido estudiar ciencias de la comunicación, lo hago pensando que el trabajo que se realiza a pequeña escala en el trabajo social puede amplificarse en los medios de comunicación y tener mayor alcance con el trabajo que se está haciendo. Todavía tengo muy claro, recuerdo perfectamente una clase en la que precisamente el maestro Ambrosio en ese momento nos compartía una reflexión en las clases de periodismo. Nos decía que el periodismo era una caja de resonancia fiel de lo que ocurría en la sociedad. Han pasado muchos años desde esa clase, esa tarde, en una tarde de cálida y calurosa en la que el maestro Ambrosio nos dijo esa frase, pero para mí ha tenido todo el significado profesional que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que le ha dado mucho sentido. Los medios de comunicación reflejan lo que está ocurriendo en la sociedad. Por eso, en esta reflexión propia de cambiar y transformar para ser una mejor sociedad, he pensado que no solamente el periodismo va a ser un reflejo distinto cuando la sociedad cambie, sino que también el periodismo puede contribuir a que la sociedad cambie y cambie hacia un pleno respeto a los derechos humanos. Y ese es uno de los puntos de encuentros primeros que voy a plantear, porque justamente como muchos de ustedes y muchas de ustedes saben, he sido activista a favor de los derechos humanos de las mujeres y me consideraba activista a favor de los derechos humanos de las mujeres, incluso antes de nombrarme feminista. Yo empiezo a nombrarme feminista justamente cuando encuentro que todo este trabajo que hago dentro de la comunicación ya está justamente respaldado por una parte muy importante que es toda la teoría feminista que ya había empezado a leer desde mis años muy jóvenes y mi trabajo como periodista a favor de los derechos humanos de las mujeres estaba también permeado e influido, por supuesto, por el trabajo que estado haciendo muchas otras periodistas, grupos de mujeres periodistas que plantean la necesidad de conocer y acercarnos a un enfoque feminista. Y volviendo a esta reflexión acerca de la necesidad de cambiar, justamente yo parto de que
no estaba satisfecha, no estoy todavía satisfecha con lo que se ha pensado y se construye socialmente en forma colectiva en torno a las mujeres. Y es ahí donde surge mi primer acercamiento directo con los derechos humanos. Y una parte muy importante va a ser como consecuencia que en el 2005 empiezo a realizar un trabajo de monitoreo y documentación de los asesinatos de mujeres que estaban ocurriendo en el estado de Campeche. Ya estaba en ese momento trabajando como vocera de una institución, el Instituto de las Mujeres en el Estado, que son sus primeros años. No hay que olvidar que estos primeros años del trabajo de los derechos de las mujeres empiezan a consolidarse en el 2000. Y es justamente en el 2000 cuando surge el Instituto Nacional de las Mujeres, que viene de un organismo de las mujeres que todavía era incipiente anteriormente. En el estado, por supuesto, se crea un Instituto de las Mujeres y yo me integro en el 2004 a un instituto aún muy joven, pero llego justamente después de un trabajo de em, 11 años en un periódico en el que había estado trabajando, escribiendo, haciendo reportajes que colocaban en la agenda pública los temas de los derechos de las mujeres. Puedo decirlo con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Fue justamente uno de los premios de periodismo que obtuve, un trabajo que hice sobre las mujeres y los trabajos que realizaban, constando de entrevistas a mujeres destacadas, mujeres que ocupaban primeros espacios como las primeras abogadas, las primeras magistradas, las mujeres que estaban trabajando en espacios tradicionalmente conferidos para los hombres. Y ese reportaje, que hoy día pues creo que es bastante incipiente, pero pues era una aproximación y el reflejo de una inquietud que yo ya tenía y que era precisamente dar un empuje a lo que empezaba a ser un movimiento social a favor de los derechos humanos de las mujeres para consolidar también que tuviéramos eh, un lugar destacado en la sociedad, pero respetando los derechos humanos de las mujeres. Me parece que esta realidad social que estábamos viviendo a finales de los 90 era preocupante y lo vamos a ir viendo cómo a través de los años se va haciendo cada vez más necesario que se reconozcan los derechos humanos de las mujeres. Pero ese trabajo no iba a ser posible sin que tuviéramos que participar quienes formábamos parte de los medios de comunicación. Me enorgullezco de formar parte de este gran movimiento de comunicólogas que posteriormente voy a conocer, que de forma aislada e individual ya estábamos haciendo un trabajo para documentar estos asesinatos que se estaban cometiendo contra las mujeres por razones de género. Y que en este trabajo de documentación formal que se realiza a través del el registro de los casos, la revisión de las hemerotecas, la documentación como se hacía en esos años, que teníamos que cortar los periódicos, pues no había el acceso a Internet como está a hoy generalizado. Entonces, cortaba los periódicos para las notas que se tenían que incluir en la síntesis de la institución, o desde cuando estaba en el periódico, identificaba las notas que llegaban a la redacción o que se generaban en las que había un hecho de violencia contra las mujeres para identificar cuáles eran las condiciones en las que se estaban dando estos asesinatos de mujeres, cuáles eran los contextos, y empiezo a identificar algunos elementos muy destacados como el hecho de que las mujeres solo éramos noticia cuando éramos víctimas de la violencia y que las personas que daban las noticias no eran mujeres, eran en su gran mayoría hombres que tenían los espacios en los cargos públicos. Y creo que esto es muy relevante mencionarlo hoy día porque esa realidad ha cambiado sustantivamente y acabo de mencionar reconocer
a la rectora, que es una de las primeras rectoras de, bueno, pues es una mujer que ocupa un cargo y un espacio que fue tradicionalmente conferido por muchos años a hombres, pero también tenemos un escenario distinto en el Estado, porque hay una mujer al frente del Poder Ejecutivo y hay más mujeres participando en la opinión pública. Entonces, estoy hablando de un escenario completamente distinto que ocurrió precisamente y que era el que vivíamos cuando nosotros estábamos haciendo periodismo y que para que esto cambiara, quienes estábamos haciendo periodismo, tuvimos que hacer un empuje y colocar en la agenda pública notas en las que se destacaba la participación de las mujeres. Pasamos por este proceso de reflexión y de reconocimiento de que no había participación de las mujeres en el espacio público, que no se les daba la voz cuando ocupaban algún cargo y que eran mínimos y tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje que yo agradezco mucho todas estas maestras que tuve a lo largo de este proceso de formación, a estas compañeras periodistas con las que posteriormente voy identificando coincidencias como este monitoreo que hacíamos de los casos de feminicidios, de aprendizaje colectivo que desarrollamos y que nos va a llevar justamente a ser parte del movimiento que empuja y hace posible que se cree el tipo penal de feminicidio años más tarde, y del cual me enorgullezco haber sido pionera en el estado de Campeche. Creo que este empuje estamos hablando y es necesario tomarlo en cuenta, sobre todo porque es una historia muy reciente y a veces se piensa que las cosas han sido siempre como las conocemos actualmente. Y se olvida por completo que cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, estamos hablando de algo muy reciente, que hace apenas en el 1994, por eso yo hablaba acerca del año en el que yo ingreso a la Escuela de Comunicación, que fue en 1994 cuando los países latinoamericanos suscriben la Convención para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará. Y años más tarde había México como país ratificado apenas en 1980 la CEDAW, que es una convención para eliminar la discriminación contra la mujer. Entonces, pasaron muchos años, pasaron más de pues 14 años entre una y otra convención para que se tuviera este marco normativo que el país está obligado. Entre otras cosas, se da también una plataforma que es llamada la plataforma de Beijing, en la cual se establecen responsabilidades y obligaciones acerca de que se debe de cambiar la percepción que hay en torno a las mujeres y en los medios de comunicación. Pero ¿quién iba a hacer eso si no era precisamente las mujeres que estábamos estudiando, que estábamos trabajando en los medios de comunicación? Y teníamos que pasar, como lo he señalado ya, por este proceso de formación y de aprendizaje que nos llevó mucho tiempo. Fue no solamente estudiar y ser parte del aprendizaje de una licenciatura en ciencias de la comunicación, sino además, a la par, ser aprendices y aprender a conocer todo el marco normativo de protección de los derechos humanos. Por supuesto, esto me lleva a la posición que ocupo como directora de comunicación social del Instituto de la Mujer en el 2004, pero quiero recordarles algo que les mencioné cuando yo paso del trabajo social a la comunicación pensando que puede y debe haber un mayor impacto en la comunicación a través de los medios. Cuando paso de los medios de comunicación a una institución, es en gran medida porque estimo que el cambio puede hacerse a través de las instituciones y puede haber una mejoría sustantiva para la realidad de los derechos humanos de las mujeres si participamos activamente dentro de la institución.
Y creo que aquí pasa por una parte muy importante que es la reflexión de como estudiosa de la comunicación, como comunicóloga, respecto al papel que juega la opinión pública en la transformación de esta realidad social. Esto ya no me satisface lo que está resonando en los medios de comunicación. Quiero ir a modificar y cambiar un poco más allá y de eso me lleva a involucrarme en la institución. Y es en la institución precisamente en el trabajo que realizo, en donde entro de lleno a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque justamente se requiere, y son los primeros años, insisto, en los que hay la construcción de una política pública para entender y promover, difundir y respetar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y justamente en esos primeros años me van a servir a mí también para continuar con mi proceso de formación y conocimiento sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, para que en el 2009 yo y otras compañeras decidimos constituir una organización de derechos humanos. Aquí se da el gran salto de una egresada de comunicación, de periodismo y ciencias de la comunicación hacia los derechos humanos, porque encuentro que no todo es posible dentro de las instituciones y que hay cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil organizada y coincidimos con otras compañeras en constituir, en formar un proyecto que denominamos como Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, que lo que hace es observar, monitorear, documentar y diagnosticar cómo se encuentra la situación de violencia contra las mujeres en el estado de Campeche. Hacia el 2010, este observatorio ya existe, ya se forma y en enero del 2011 se constituye formalmente esta organización de derechos humanos que les hablo, que es la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche. Y hago mucho énfasis en la importancia del nombre de la organización porque, aunque es un nombre un poco largo, Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, porque ahí está justamente la perspectiva de una comunicóloga, de una periodista, de una persona que viene formada desde una de las áreas que pareciera en apariencia que no tiene nada que ver con este tema de los derechos humanos tan profundamente, pero lo que planteamos en el nombre de la organización, y lo he compartido y lo he difundido, y bueno, ahora es una organización que marcha muy bien con un equipo de compañeras que hay comunicólogas, abogadas, psicólogas y otras profesiones, ya no es exclusivamente de comunicólogas como lo fue en sus primeros años, que empezamos siendo puras comunicólogas las que fundamos esta organización. Eh, Está justamente reflejada nuestra perspectiva de comunicólogas cuando planteamos que es a partir de cambiar y transformar y modificar la opinión pública como podemos incidir en que efectivamente se hagan válidos los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Es un proceso que nos ha llevado mucho tiempo, pero que estoy convencida de que sí es posible y que cuando incidimos en la colectividad y en este ente subjetivo e inacible que es la opinión pública, cuando colectivamente modificamos nuestras conductas hacia una conducta colectiva con conciencia, eh, en la que se mira y se considera a los derechos de las niñas y las mujeres desde otra perspectiva, es cuando se puede dar efectivamente el pleno respeto y acceso de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y a ejercer sus derechos con plenitud. Y estoy tan convencida de ello que justamente creo que por ello cuando hago reflexiones y participo en procesos de formación a operadores de justicia, magistrados, de poderes judiciales en algunos estados de los que he tenido oportunidad de participar,
operadores de justicia, ministerios públicos, policías y servidores públicos en general, siempre hago mucha énfasis en un aspecto que aparece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el artículo 21 de esta ley se habla acerca de el concepto de la violencia feminicida y dice que bueno, que algunas de sus características son la violencia social, la violencia que viven las mujeres y que está rodeada de impunidad social y del Estado. Y cuando yo leo esto de la impunidad social, lo comprendo como esta complicidad de la que la sociedad es parte y es responsable para que ocurran los hechos de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos hacer que los medios de comunicación no sean fiel reflejo de una sociedad que está violentando a las mujeres, a las niñas y a las mujeres, y que es causa de una violencia feminicida? Porque ya es necesario romper con esta realidad, cambiar esta realidad de violencia, transformarla hacia una sociedad en la que se piense colectivamente, se tome conciencia en la opinión pública de que hay que respetar el derecho de las niñas y las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Este proceso, justamente lo puedo mirar así porque soy comunicóloga y porque entiendo que, refiriéndome y remontándome a esta frase que nos decía nuestro maestro en la escuela, que el periodismo era una caja de resonancia fiel de lo que ocurría en la sociedad. Entonces, el problema no es la cobertura periodística, el problema no es lo que vemos en los medios de comunicación, el problema no es en los enfoques que tengan los periodistas o las periodistas o lo que estén escribiendo las periodistas, que ya luego iremos a esa parte. El problema es que esto está ocurriendo y se está reflejando en los medios de comunicación de una forma que va a ser sesgada, por supuesto, porque está influida por nuestros propios prejuicios, nuestras propias convenciones, pero que es una realidad. Entonces, hay que cambiar esta realidad. ¿Y cómo la vamos a cambiar y cómo la vamos a transformar? Pues trabajando justamente a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, como lo he planteado desde el principio, porque esa ha sido la premisa que me lleva a los derechos humanos. ¿Para qué? Para romper con esta impunidad social que alienta y permite que ocurra la violencia contra las niñas y las mujeres, que es un tema gravísimo y es un tema relevante, preocupante y que todavía, aunque se quiera sacar de la agenda pública prioritaria, sigue y debería de colocarse en primer lugar, hasta en tanto esto no cambie. ¿Por qué? Porque aunque los medios de comunicación eh, puedan sacarlo de sus notas principales o cambien los enfoques, mientras el hecho siga ocurriendo, pues habrá una resonancia en los medios de comunicación cada vez que se acuerden, desde sus distintas perspectivas, seguirán haciendo la cobertura de estas violencias y entonces cada tanto tiempo vendremos cómo se va modificando un poco hasta el enfoque de estas coberturas. Y hago esta acotación porque justo es algo que no solamente puedo hacer como comunicóloga, sino ya también como defensora de derechos humanos, el tomar conciencia de cómo los medios de comunicación juegan un papel relevante dentro de el escenario de protección a los derechos humanos. El encuentro de la comunicación no es propiamente un encuentro, son dos líneas paralelas que van una junto a la otra, en la que vamos a encontrar cómo posteriormente, después, muchos años después de que la plataforma de Beijing incluye el capítulo dirigido a a la comunicación, a los medios de comunicación para la visibilización de las mujeres y que la ley
de acceso también considera, acceso a una vida libre de violencia, considera las coberturas de los medios y la general de igualdad entre mujeres y hombres, estas dos últimas dos leyes, la Ley General de Acceso y la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, que se publican que se aprueban y se publican en el 2008, pues van a ser justamente las que van a colocar una responsabilidad específica a los medios de comunicación respecto a la protección y la prevención de violaciones de derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Pero en el 2013, con la Ley General de Víctimas, vamos a ver un nuevo elemento que es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y que obligan a quienes nos consideramos comunicólogos, comunicólogas, a periodistas, nos comprometen a la protección de los derechos humanos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y víctimas de delitos en las coberturas mediáticas. Y no solamente en las coberturas mediáticas, sino también van a establecer responsabilidades específicas a quienes realizan un trabajo en las áreas de comunicación institucional. Y entonces el tema se va ampliando y va siendo un eje transversal en la protección de los derechos humanos, de tal forma que a partir de la reforma constitucional del 2011, que establece el deber para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de prevenir las violaciones de derechos humanos, eso incluye no solamente a la institución por sí misma, sino por supuesto a sus áreas de comunicación. Y y va a incluir que quienes realizan este trabajo de ser voceros, voceras, se comprometan, pero también se capaciten y aprendan a prevenir que las publicaciones, los comunicados, las fotografías, las coberturas por sí mismas vayan a cometer actos de violaciones de derechos humanos. Y voy a poner ejemplos muy concretos, muy recientes, que también recurro a mencionarlos cuando estoy en una charla, en una conferencia, hablando sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos. En la Ciudad de México, muy recientemente, estamos hablando del 2018, todavía ocurre el asesinato de una joven estudiante que aparece su cuerpo en el campus de la UNAM y se va a difundir desde una cobertura este hecho que ocurre el 3 de mayo del 2017. Se va a presentar una serie de publicaciones en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía de la Ciudad de México, en la que se criminaliza a la víctima, se le responsabiliza e incluso se contribuye a su estigmatización. La sociedad ha cambiado, empieza a ser parte de un cambio que empieza a presionar a los medios de comunicación y a las áreas de comunicación. Las organizaciones feministas, los colectivos señalan este gravísimo error que comete el área de comunicación social de la Fiscalía al dar a conocer detalles de la vida personal de la víctima. Pero quiero aclarar que no solamente pasa con las áreas de comunicación social institucionales, también ocurre dentro de los medios de comunicación y por esos años, entre el 2015 y el 2016, que son los años en los cuales se empieza a visibilizar la violencia feminicida contra las mujeres, se da una publicación muy interesante que hace una revista, justamente va a causar mucha polémica. Y es una revista que para esos años empezaba a ser una revista de mucha credibilidad, muy leída. Y esta publicación se da el 22 de septiembre del 2014. Es una publicación de una revista, como ya señalaba, que para esos años empezaba a despegar, a tener mucha audiencia, a ser muy leída
y se miraba como un medio alternativo que estaba haciendo coberturas muy interesantes, publicaciones muy interesantes, una revista que se llama MX, y publica un reportaje sobre un caso de un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México también, ocurre en la zona de Tlatelolco, y lo titula de una forma, El joven que tocaba el piano y descuartizó a su novia. Ese reportaje no solamente fue altamente cuestionado y señalado por el encabezado, sino también por el contenido y por lo que plantea, el enfoque, la cobertura que se le estaba dando. Algo que se señala es la falta de empatía con la víctima y la total solidaridad que establece la publicación con el feminicida. Y creo que esto nos va a plantear algo que también tiene mucho que ver con quienes estudiamos comunicación, periodismo, sabemos sobre la ética y la responsabilidad social de los medios de comunicación frente a las víctimas. Ya les he mencionado que en el 2013, a partir de esos años, ya se hablaba sobre el deber que tenían los medios de comunicación para con la protección de los derechos de las víctimas. Justamente esta publicación que es pues un muy claro ejemplo de cómo, aunque pueda ser un muy buen periodista, si no se tiene formación en derechos humanos, pues puede cometerse el error de hacer una publicación que haga una especie de apología a la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque el análisis de esta publicación lo que muestra es que el joven que tocaba el piano es la mitad del argumento del título del reportaje, sostiene también el enfoque de la publicación. Y lo que planteaba la publicación, el reportaje, es que él era un joven que sabía alemán, sabía tocar el piano, había sido aceptado en la UNAM, había pasado su examen, en tanto que la víctima era una nini, así se menciona incluso, y que ella no había sido aceptada en la universidad, que lo había intentado 2 veces, que había reprobado, y muy similar al caso de esta joven que aparece su cuerpo desafortunadamente también víctima de la violencia feminicida en el campus de la universidad, también van a hacer énfasis en detalles de la vida personal de la víctima como una forma de justificar, lo cual es inaceptable, la violencia que se había ejercido en contra de estas jovencitas. Entonces, yo creo que por aquí empezamos a ver cómo no solamente es una cuestión de formación y de optar por entender que los medios de comunicación, los y las periodistas tenemos el deber de proteger los derechos humanos de las víctimas, sino también de entender de qué van los derechos humanos, no de manera casual ni circunstancial, sino fundamental. Creo que incluso tendría que ser una parte fundamental para la formación de cualquier servidor público, cualquier persona que tenga la oportunidad de expresar su opinión. Ya vimos, voy a hacer mención también, el caso de esta joven youtuber que incluso va a dar a la cárcel porque eh, la ignorancia de la norma no exime de la responsabilidad, publica y difunde una serie de comentarios respecto a una víctima, a una joven víctima de violación, y esta joven, que la youtuber, pues va a ser sentenciada y va a pagar una condena, va a vivir años de prisión por cometer esta falta. Y eso nos debe de poner a pensar en la enorme responsabilidad que se tiene con respecto a los derechos humanos y que queda muy claramente establecido que todas las personas tenemos una responsabilidad de proteger los derechos humanos, pero esa responsabilidad se multiplica cuando nosotros o nosotras somos periodistas o tenemos un micrófono y tenemos una oportunidad de que nuestra voz sea multiplicada a través de un medio de comunicación. Y por supuesto, esto alcanza y por eso la importancia de mencionar el caso de la youtuber, que aunque no hayas estudiado periodismo y ciencias de la comunicación,
tienes también esa responsabilidad. Entonces, ya hacemos un recuento histórico, he hecho un recuento de cómo ha cambiado los escenarios desde cuando el hablar y colocar estos temas en los periódicos era visto como, o servía para llenar las páginas cuando no había notas en el momento, cuando aportábamos estos reportajes, hasta ser un tema fundamental. Hoy día ya no ejerzo el periodismo, ya no estoy escribiendo diariamente. He seguido colaborando para la agencia CIMAC, una agencia especializada en noticias, eh, el Centro de Información de la Mujer AC, y algunas otras publicaciones en donde soy invitada a escribir, en la que siempre, desde cualquier lugar donde yo esté, mi enfoque como comunicóloga, como periodista, es hacer estos análisis que he venido a compartir hoy con ustedes acerca de la importancia que tiene, cómo podemos hacer que la realidad cambie para que eso que está resonando en los medios de comunicación cambie también y no sea, sí sea fiel reflejo, pero de una sociedad diferente, una sociedad en la que se respetan los derechos humanos de todas las personas. A lo largo de este tiempo, el trabajo profesional me ha llevado a trabajar y a colaborar para otros derechos humanos, no solo de las mujeres y de las niñas, sino también al de los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas privadas de libertad, y no solamente a promover la capacitación y la formación de periodistas a través de la Organización de Derechos Humanos de la que formo parte y soy fundadora, sino también como un eje prioritario, porque cuando se coloca la necesidad de que los periodistas y las periodistas, los comunicólogos y comunicólogos, incluso los investigadores e investigadoras académicos y académicos que hay, este, están haciendo trabajo, pasen por esta reflexión de incorporar un enfoque de derechos humanos que ya se va haciendo cada vez más especializado dependiendo del trabajo que se pretenda hacer y se dé, por supuesto, voz a las personas, a las víctimas, se les dé, pero con un pleno respeto a sus derechos humanos. Que no se piense que el fin justifica los medios y que lo más importante es difundir la noticia o difundir las cosas desde la perspectiva que nosotros estamos pensando, sino tomar en cuenta que hay una serie de elementos fundamentales que cumplir y que proteger, como es precisamente el respeto a los derechos humanos de las víctimas, el respeto a los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, y replantearnos que solo cuando el periodismo, solo cuando la comunicación en los medios de comunicación, en los programas de televisión y a últimas fechas hemos visto estos debates justamente como la sociedad ha cambiado, la sociedad ya no es la misma, no es la misma sociedad de hace 20, 30 años que aplaudía chistes misóginos, chistes de personas con discapacidad o chistes o contra ciertos grupos de personas por su origen étnico, eh, como hoy día podemos ver como hay una sociedad que empieza a ser más crítica y eso ha ejercido presión sobre los medios de comunicación, sobre los periodistas para tratar de estar también a la par que la sociedad, que estos grupos de la sociedad que están cada vez más informados respecto a la protección de los derechos humanos y a evitar que se perpetúen prácticas que violan los derechos humanos de las personas a través de las publicaciones. Y en este sentido creo que hay mucho trabajo por delante, mucho campo de investigación, muchísimas áreas de oportunidad para los y las estudiantes para no solamente hacer investigación sobre cómo se están protegiendo los derechos humanos de las personas, cómo se encuentran los derechos humanos dentro de la comunicación, sino cómo incluso podemos replantearnos la transformación de la sociedad. Y aunque sé que está muy de moda la palabra transformación, pero es la única que me ayuda a definir este proceso de cambio, de transitar de una forma de ser hacia otra, que tenemos
y debemos buscar sumar para que los medios de comunicación resuenen sí la realidad, pero una realidad distinta, una realidad en la que también los actores sociales respeten los derechos humanos de todas las personas, y que si hay condiciones que ya hicieron víctima a alguien, que puede seguir ocurriendo porque desafortunadamente una de las causas de las violaciones humanas más frecuentes es la violencia contra los hombres, contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, contra las personas mayores, contra las personas migrantes, contra todos los grupos de personas. Eh, pues es precisamente el que ocurran estos hechos, pero que se multiplican y vuelven a ocurrir en los medios de comunicación. Y este es un análisis que he compartido justamente en en los talleres y en los procesos de formación que he tenido la oportunidad de compartir en otros estados, como en Sinaloa, en Guerrero, bueno, en muchos estados de la República. Ahora pensaba en las universidades en las que he estado más recientemente, pero que he puesto mucho énfasis en que miremos justamente cómo cada vez que se publica una noticia en la que se hace apología de la violencia, se hace una exhibición de la violencia perpetuada en contra del cuerpo de la víctima, sea hombre, sea mujer, sea un niño, una niña, una persona joven, una persona adulta, esta reproducción literal de la forma de la violencia se convierte en un efecto multiplicador de esa violencia, porque la familia cuando lea la nota va a volver a vivir y a revivir la violencia que experimentó su familiar o la víctima. Entonces, la propuesta, porque la hay y debe haberla, es hacer contranarrativas visuales, contranarrativas estéticas y contranarrativas auditivas respecto a cómo estamos contando los hechos de violencia en nuestra sociedad. La propuesta ha sido en el sentido de reflexionar y reconstruir nuevas narrativas en las cuales las personas víctimas se colocan en el centro y se les dé la voz a ellas con pleno respeto a sus derechos humanos. Siempre habrá alguna forma de transformar estas realidades, justamente si como sociedad contribuimos y nos capacitamos y nos formamos y aprendemos y nos damos cuenta de que muchas veces estudiar una carrera, una licenciatura, no es donde termina nuestro proceso de formación, es donde empieza nuestra forma de mirar la realidad y a partir de ella elegimos comprometernos profesionalmente, aprendiendo, conociendo y acudiendo a estos procesos de formación que están constantemente abriéndose para periodistas, para comunicólogos, comunicólogas y todas las personas que participamos en los procesos de la comunicación para dar una nueva realidad, pero contada veraz y objetivamente, pero con sentido humano y pleno respeto a los derechos de todas las personas. Creo que hay mucho que decir sobre este tema. A mí me parecía que era inevitable hablarles desde mi experiencia, contarles un poco de mi experiencia profesional, personal, porque justamente este encuentro hoy día no me sorprende cuando algunas personas me preguntan, ¿o eres comunicóloga o eres abogada? Y les digo, bueno, pues, estudié ciencias de la comunicación y estudié una licenciatura en Derecho, pero esencialmente siempre me he considerado una comunicóloga en la que me siento comprometida a cuidar y a ser parte de este proceso de cambio y transitar hacia unos medios de comunicación y unos profesionales de la comunicación que somos más responsables, más comprometidos, más conscientes y ser parte de este cambio generacional, ser parte de esta sociedad crítica que ya no tolera y ya no acepta más violencia, más discriminación, más desigualdad y que lo hacemos de forma convencida, comprometida y lo reflejamos en nuestro trabajo. Hasta aquí comparto con ustedes esta reflexión. Estoy muy agradecida por la escucha y podemos abrir un espacio para la reflexión y los comentarios.
Muchas gracias.